Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Esta transmisión de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos estado estudiando una serie titulada La bendición del Salmos 34. Hay cosas interesantes aquí que podemos aprender. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu verdad, por tu luz y por tu revelación. Te damos todo el honor a ti, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, porque eres digno. En Cristo Jesús te damos la gloria. Amén. En el versículo 4... la otra vez estuvimos viendo ahí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Mansos quiere decir humildes, y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es curioso que podemos usar este versículo de engrandecer. Si lo pones en inglés, por favor, esa misma palabra. Dice, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." Ahora, te fijas, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Entonces, la palabra magnify literalmente es una palabra magnificar, que casi no la usamos, pero es un verbo, o engrandecer. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo podemos engrandecer más a Dios de lo que ya es? Porque dice engrandecer a Jehová conmigo. ¿Qué más grande podemos hacer a Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Dios es inmenso, es tremendo, y no nada más habla necesariamente de estatura o algo así, o su tamaño o algo, sino está hablando lo grande que es Él. Pero si ponemos la estatura o la dimensión de Dios, físicamente hablando, y aún su grandeza, su fuerza, su poder, su magnitud en todas las áreas, ¿qué tanto usted y yo podemos engrandecer más a Dios? Se fija que no podemos hacerlo más grande de lo que Él ya es. Simplemente lo que está diciendo es que cómo nosotros pensamos de Él, cómo nosotros lo engrandecemos aquí en nuestra alma. En nuestra alma está mente, voluntad y emociones. ¿Cómo entonces podemos engrandecer a Dios? ¿Cómo es que pensamos de Él? Cuando estamos pasando situaciones y problemas, ¿cómo pensamos de Él y de su palabra? Note que entonces dice en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta versión dice, busqué al Señor en la autoridad de su palabra y me contestó y me libró de todos los temores. En la autoridad de su palabra. Es en la autoridad de la palabra como buscamos a Dios. Vaya un momento al Salmos 37 y note esto. Salmos 37 y en el versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. La palabra ahí en este versículo, en el verso 18, 37, 18, quiere decir, la palabra perfectos aquí quiere decir, en este caso, quiere decir fiel. Conoce el Señor a los fieles. ¿Es usted fiel? El fiel, un hombre fiel, es un hombre o una mujer obediente. Hoy en día es sorprendente oír gente y a veces me encasillan con esta gente porque predico mucho en el área de la gracia de Dios. Pero a veces he oído gente, y hay gente en el cuerpo de Cristo que predican la gracia de Dios, que dicen, no, ya no es importante tu obediencia porque Jesús obedeció. Eso es una falsa doctrina que viene del mismo hoyo del infierno. Obediencia es válida y más válida en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Porque en el Nuevo Testamento obedecemos, nuestra obediencia es una respuesta a la obediencia de Jesús. Jesús obedeció, dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses. Entonces lo que nosotros hacemos cuando obedecemos, respondemos a nuestra obediencia, responde a la obediencia de Jesús. El Señor Jesucristo obedeció, pero esta gente dice, es que Jesús ya obedeció, tú no necesitas obedecer.
Obediencia no es importante, no es tu obediencia, es la obediencia de Cristo. Mentiras del diablo. Usted y yo fuimos llamados a obedecer la palabra, es una obediencia por fe, y esa es obediencia a la fe, es que respondemos a lo que Él hizo. Cuando vemos lo que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él fue y sufrió por nosotros, y Él se entregó por nosotros. Entonces ahora en nuestra obediencia responde a la obediencia de Jesús. Decir que obediencia en el nuevo pacto no es válida es una mentira que nació del mismo hoyo del infierno. No debe escuchar esas cosas porque lo van a confundir. Quédese con la palabra de Dios. Y dice aquí entonces, conoce Jehová los días de los perfectos, de los fieles o verdaderos, y la heredad de ellos será para siempre. Verso 19, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Al momento que usted está oyendo esto, y esta grabación, transmisión, etcétera, por cualquier medio, las naciones, esta nación, los Estados Unidos y otras naciones están pasando por tiempos difíciles de crisis. En el caso de los Estados Unidos es por este tipo de administraciones que tenemos. No es necesariamente el COVID o algo así, sino es simplemente administraciones que tenemos corruptas, izquierdistas, etcétera. Entonces, pero la nación está pasando por situaciones difíciles. Pero si nosotros obedecemos y nos quedamos y fluimos en la palabra de Dios y obedecemos su palabra, porque desobediencia simplemente no va a traer buenos resultados. Independientemente, no tiene nada que ver con que Dios nos ame o no. Hay gente que dice, bueno, Dios me ama igual, no importa si camino en desobediencia, todo va a salir bien. Bien, es una mentira igual que nació en el hoyo del infierno, porque es mentira eso. Obediencia es bien importante. Obediencia, ¿cómo no va a ser obediencia importante? Aún la palabra de Dios habla de ser obediente. De hecho, ahí en Santiago, vaya un momento a Santiago. Yo a veces nada más me quedo sorprendido de estas doctrinas y que usan cosas, mensajes verdaderos, mensajes usan como mensaje de la gracia de Dios para hacer una desgracia. Cuando ellos lo usan y ellos lo hablan, en su boca la gracia se hace una desgracia, la verdad. Santiago capítulo 1, y note lo que dice en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, note, engañándoos a vosotros mismos. De hecho, en el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es una inmundicia decir que obediencia no es válida en el Nuevo Testamento. Es falta de verdad de entender. Y es sorprendente porque alguien dijo algo, alguien famoso en la televisión dijo eso, o en un libro, y gente nada más se suelta repitiendo como pericos, nada más repiten como pericos lo que otra gente dice. Sorprendente, ¿verdad? Recibid, note, con mansedumbre. ¿Ve esa palabra mansedumbre? Estamos hablando de ser manso, ser humilde. Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí no está hablando de salvación como nacer de nuevo o morirse, irse al cielo, etc. Está hablando de salvación, está hablando la palabra implantada que puede rescatar tu alma, cambiar tu manera de pensar. Esa palabra es implantada en el espíritu humano, pero el espíritu humano envía esa información al alma, porque el alma no está capacitada para recibir la palabra de golpe, pero sí lo hace a través del espíritu humano. Entonces el alma recibe la palabra y el alma va cambiando esa manera de pensar. En su alma está su mente, su voluntad y sus emociones. En su mente tiene que ver con su intelecto, con su prudencia, con su entendimiento. Amén. Y entonces dice, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Una vez que empiezas a oír, la palabra está siendo implantada dentro de usted. Usted empieza ahora a hacer, a actuar. Es un reflejo, es una respuesta
Usted oye esto, usted empieza a responder, oye de la importancia de hablar en lenguas, oye la importancia de escuchar la palabra de Dios, oye todo eso y usted lo recibe y dice amén. Ahora el Espíritu Santo da revelación a su espíritu el espíritu humano va enviando esa información a su mente, a su intelecto, a su entendimiento y dice, oh, gloria a Dios, y ahora respondes al hacer, es una respuesta positiva a lo que Jesús hizo y a lo que Jesús nos dice en su palabra. Tremendo esto, gloria a Dios. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Gloria a Dios. Déjenme ver aquí nada más. Gracias, Señor. Ve, esta versión cuando la palabra de Dios es oída y es recibida, inmediatamente, acuérdese, es oída y es recibida, porque alguien puede oír, no recibirla. Si es recibida, si es oída, muchos pueden oírla, pero no todos la van a recibir. Pero si es oída y recibida, va a haber un efecto a eso. Va a haber una respuesta. Esa respuesta es actuar por fe. No estamos hablando de obras muertas. Igual gente que ha hecho una desgracia de la gracia de Dios y se ponen a leer libros de gente y a ver a fulano y a mangano en la televisión, y porque fulano, mangano dijo algo en la televisión, ellos nada más lo repiten como pericos. Pero no, ellos no tienen revelación bíblica de aquí, no pasan tiempo con el Señor. Son gente que, no sé qué harán, duermen y descansan y se la pasan bien porque estamos bajo la gracia, dicen. Es sorprendente. Pero y créame, yo me la paso bien, pero usar cosas aquí para nada más engañar personas, no good, no bueno. Hay bendición en el caminar en obediencia. Regrésese por favor ahí al Salmos 34. En el versículo 4 entonces dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscar a Dios es algo importante. Hoy en día, si usted se fija, algunas personas tienen hambre de la palabra y buscan, pero no todos buscan. Por otro lado, tenemos un gran segmento de la sociedad donde gente no busca a Dios. Buscan cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, pero en general no van a buscar a Dios. Si tienen algún problema, entonces buscan que otra gente oren por ellos. Esta versión, le vuelvo a leer, dice, busqué al Señor, I sought the Lord on the authority of His word. Busqué al Señor en la autoridad de su palabra. Y es bien importante buscar a Dios en la autoridad de su palabra. No nada más es buscar a Dios cuando hay un problema y correr y orar y Señor ayúdame, o buscar que aquella persona ore por mí para que Dios me saque del problema. Cuando realmente todo ha sido proveído en Cristo Jesús. ¿Buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Es responsabilidad de nosotros buscar a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, en la autoridad de la palabra, Él es la palabra. Jesús y su palabra, mis hermanos, son uno. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Hay revelación de su palabra en su vida. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios para usted? ¿Cómo aplicar? Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros pudiéramos estar pasando por alguna circunstancia o algún problema o lo que sea.
¿Cómo aplico esto? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo? Porque estoy agradecido al amor de Dios. Estoy agradecido por cuánto Él me ama. ¿Cómo puedo yo responder? ¿Cómo puedo? Aleluya. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén. Y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Note que dice, busqué a Jehová y Él me oyó. No busque a Dios, no lo va a oír. Lo va a amar incondicionalmente. Dios lo va a amar hasta la muerte. Dios lo va a amar hasta el infierno si alguno de ustedes ha decidido rechazar el regalo de vida. Y otros, si son creyentes, Dios los va a amar. Y hay cristianos que, gloria a Dios, porque Dios quiere bendecirlos y hasta un grado Él se manifiesta. Pero ve, Dios no va a ir más allá de su palabra y de sus leyes. Y Dios puso leyes espirituales, no porque nos odia, no porque sea un Dios legalista. Al contrario, Dios leyes espirituales porque no hay nada más seguro que operar en esas leyes espirituales. Esas leyes espirituales fueron dadas basadas en el amor de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios no nos dio leyes espirituales porque nos odia, sino todo lo contrario, porque nos ama incondicionalmente. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces Él nos dio leyes. Cuando dio a Jesús y Jesús murió y resucitó, leyes espirituales en el Nuevo Testamento se pusieron en moción o movimiento. Y si nosotros las operamos, esas leyes van a operar a nuestro favor. Pero si nosotros las abusamos o vamos en contra de esas mismas leyes van a operar en nuestra contra. Ve, por ejemplo, déjeme mostrarle algo aquí. En Gálatas, mire lo que dice en el capítulo 2,
Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, verso 16, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nadie puede hacer todas las obras, por eso necesitamos un Salvador. Entonces, por eso tiene que ver que es tan importante lo que estamos hablando, porque cuando uno empieza a decir, no sé cómo lo voy a hacer, hermano Hughes, no sé, qué difícil, no sé. Estás hablando pura maldición, porque estás hablando de puras obras muertas, estás hablando de lo que usted puede hacer, obras muertas, lo que usted puede hacer está limitado en usted. Por eso hablar contrario a la palabra de Dios es hablar maldición y es vivir bajo maldición. Porque quiere usted hablar cosas como no puedo, ay, qué enfermo estoy, se está viendo en usted. Usted se quiere autojustificar, está hablando autojustificación. Está hablando, se quiere justificar en usted mismo. Es que hermano Hughes, es tan difícil, no puedo hacer esto porque es bien difícil, no puedo, no sé cómo lo voy a hacer, qué mal me siento, qué enfermo estoy. Eso es pura maldición. Se está justificando usted, se está mirando nada más en usted mismo, se envuelve en usted mismo. Y es pura maldición. Pero cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la llaga de Jesús yo fui curado. Está hablando ahora bendición y está poniendo su mirada en la palabra de Dios. Está poniendo su mirada en el Señor Jesús, en lo que Él hizo, en su obra terminada, en la habilidad de Él. Por eso en Efesios capítulo 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora es más fácil entender lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 12. Y dijo en el 11, por lo cual, verso 10, 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. No dijo me gozo por, sino dijo me gozo en quiere decir en medio de esas debilidades, en medio de esas circunstancias me gozo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece que está hablando una contradicción aquí. Pareciera que está hablando una contradicción, porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué está hablando? Hermano Pablo, ¿de qué está hablando usted aquí? ¿Cómo va a estar débil o va a estar fuerte? Lo que pasa es que Pablo estaba entendiendo, hizo división entre cuando dijo, porque cuando soy débil, estaba hablando en su carne, en su cuerpo de carne, en su alma y su cuerpo de carne, entonces soy fuerte. Hizo una división y separó una separación entre soy fuerte en donde en mi espíritu soy fuerte debido a la obra de Jesús y debido a Jesús en mí. Pero mi carne es débil, mi alma es débil en momentos, por eso dijo en afrentas, en necesidades, en angustias. Pero tiene que usted saber la diferencia. Pero gente cuando se ve en el espejo, ve ese cuerpo de carne, ve su mente y ellos asumen, esto soy yo lo que estoy viendo, este cuerpo demacrado, esta mente angustiada. Porque asumen que esa es su identidad y quieren vivir en su cuerpo y en su identidad del alma
y por eso se desaniman y no buscan al Señor. Pero cuando entiendes quién tú eres en Cristo, cuando entiendes parte de la gracia de Dios es su obra terminada y las dos bases es el amor incondicional de Dios, su obra terminada, entonces tu fe, vas a poder operar en una fe diferente, en una fe fuerte, porque vas a usar tu fe como una herramienta. Vas a saber qué herramientas usar. Muchos de nosotros podemos usar un desarmador o podemos usar unas pinzas, pero muchos de nosotros no podemos usar otra herramienta como maquinaria. Maquinaria es una herramienta. Es una herramienta grande, en pesado. Es una herramienta pesada. Muchos de nosotros podemos usar unas tenazas, unas pinzas tal vez de este tamaño, pero hay pinzas y hay tenazas inmensas, grandes. Pero cuando usas la fe, y fe puedes usarla como una herramienta desde lo más pequeño hasta una herramienta como una maquinaria pesada. Vas a saber usar cuando vas a usar una herramienta más pequeña, cuando vas a usar tu fe en algo pequeño, pero cuando vas a usar tu fe en algo más grande. Cuando usar tu fe como si fuera un desarmador, en algo pequeño, en algo sencillo, fácil, simple, y cuando vas a usar tu fe como si fuera una máquina grande, como un tractor, un bulldozer o algo así. Cuando vas a usar algo grande, cuando vas a usar tu fe contra algo grande, hasta que entiendas estas bases. La mayoría de la gente nada más quiere usar gracia como libertinaje. Muchos de ellos. Todo tirado, todo, ahí se va. No hay una excelencia porque dicen excelencia es legalismo. No, excelencia es gracia. Llegar temprano a la iglesia es gracia. Es operar por fe, operar en la gracia de Dios. Hacer cosas en amor a Dios, en obediencia a Dios. Porque muchas veces vas a decir, qué flojera tengo orar. Pero eso es tu carne y es tu alma, no es usted. Tiene que separar y decir, entonces cuando va a decir, ¿sabes qué? Padre, te amo y la única manera que tengo de comunicarme es por medio de oración. Y necesito edificación, pero también necesito hablar contigo divinos secretos. Y vas a orar en lenguas, independientemente de cómo se sienta, si tiene ganas de orar o no. Normalmente cuando no tiene ganas es porque su alma y su carne están operando y están queriendo dominar, pero usted es un espíritu humano. Entonces cuando entiendes esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil en la carne, cuando tengo angustias en mi mente, cuando esos pensamientos contrarios vienen, entonces soy fuerte porque puedo operar en mi verdadera identidad por fe. Fe es el conector, fe es el que me ayuda a fluir, fe es como ese carro, es como que me puedo montar y me puede llevar a mi destino, es fe. Fe es ese vehículo. ¿Por qué? Por eso es tan importante la fe. Pero estoy hablando fe basada en las leyes de la gracia de Dios y entender y poder juntar estas dos fuerzas y poder operar. Porque gracia es lo de Dios. Pero para muchas personas es más fácil nada más pensar que todo es por gracia. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que vivimos por gracia. Vivimos por fe. Vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, vivimos en la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Jesús es la gracia de Dios manifestada. Pero ¿cómo accesamos a toda esa gracia? Por fe. Entonces hay personas que agarran y piensan que todo es por gracia, en gracia, y es, por la gracia de Dios todo va a salir bien, por la gracia, Dios sabe, Dios me amó, igual, no me preocupó. Y cierto, no te debes de preocupar, pero decir así, va a bajar todo tirado. No. Incluso dar es parte de entender la gracia de dar. Y de entender esa gracia que por amor a nosotros, Jesús se hizo pobre. Dice la Biblia. Dar es parte importante. Dar es una respuesta al amor de Dios. Dar es una respuesta a lo que Jesús hizo. Cuando entiendes que tanto te ama, dar ya no es problema. Ya no andas como los niños. ¿Ves? Los niños carnales. Los niños. A ver, niños, algunos de ustedes niños. Niño a gugú. A ver.
Algunos de ustedes se pelean. No lo tengo que dar, estoy bajo la gracia. A una vez me acuerdo que le dije a esta persona, vea, es cierto, estaba predicando en tal lugar y se levantó y dijo, ok, esto del diezmo es de la ley. Y le dije, tienes razón. Y le cambió la cara, ¿sí? Le dije, de hecho yo no diezmo. Mi novia y yo no diezmamos. No, hermano Hugh, sí, ¿verdad? Dice, porque el diezmo ya no nos aplica a nosotros. Exactamente, le dije, como estamos bajo la gracia, el diezmo es el 10%, ahora damos más del 10%. Podemos dar el 30, el 40, y creo que en ese año di el 60 o el 70%, algo así me avisaron en la administración de este ministerio. Habíamos dado como el 70%. Y se sorprendió, abrió los ojos así, como parecían huevo cocido, y después empezó a parpadear así como sapo en una tormenta de granizo. Estaba sorprendido porque le dije, damos como el 70%. ¿Sabes qué? Se quedó, ya no dijo nada y empezó a tartamudear y pues y quiso dar unos versículos mal aplicados y etcétera, y al último me dio la mano y se despidió y se dio la media vuelta y se fue. No supo qué decir ya. Porque son los niños en Cristo son los que traen disensión del diezmo y de esto, y que no importa si diezmas, Dios te ama igual, pero si no diezmas, eso denota falta de confianza. Y cuando hay falta de confianza, no es por el diezmo, no es por el dinero, es porque no confías y no crees. Ese es el problema, no el dinero, aunque también debo decir, cómete todo el cordero, no nomás una parte. Algunos de ustedes entienden esa expresión, otros tal vez no sé si tenga tiempo de explicarlo. Pero aunque también debo decir que la Biblia dice que cada semilla produce según su género. Y en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo vio el dinero como semilla. Entonces, si no siembras, no vas a cosechar. Así de simple y sencillo. Pero Dios me ama igual. Dios te ama pobre, te ama pelado, pero Dios te ama con abundancia. Y Dios es bueno y misericordioso. Gracias. Ahora, pon por favor, ya que están poniendo estos versículos ahí en pantalla, ponga por favor en 2 Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 6. Esto digo, el que siembra. Nota, siembra, se usa normalmente, siembras una semilla, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también va a segar. Ponme otra versión, por favor. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Nota que usó el dinero aquí, toda la segunda de los Corintios capítulo 8, y 2 Corintios 9, Pablo el apóstol de la gracia estaba hablando acerca del dar. Sorprendente. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Así es. Dios te ama, esto es independientemente del amor de Dios, Dios te va a amar. Siembras escasamente vas a cosechar. Dios te sigue amando hasta el final de tu vida. Pero nunca va a ser una bendición, siempre va a tener. Y hay gente que ellos trabajan para ellos, su mirada está en su casa, en su carro. Dios quiere que tengas esas cosas. Nada en contra. Yo conozco gente que viven en casas, creyentes, hijos de Dios que aman a Dios, viven en casas tremendas. Ahorita se me viene a la memoria esta familia que amamos de hace años, socios del ministerio. Nubia y yo los amamos, mis hijos aman su familia, sus hijos a los míos, etcétera. Y este hermano en Cristo está haciendo una casa tremenda, bellísima. Pero sabes que son gente dadora. O sea, la casa que están haciendo ahorita es parte de la cosecha de lo que han sembrado en años. Y conozco a algunas personas así, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, tengo el honor de conocer a algunas personas así que viven en casas tremendas, pero su enfoque ha sido Dios, no su casa. Cuando el enfoque es Dios y su reino y sembramos generosamente, con el tiempo va a venir la casa, con el tiempo va a venir esto. Alguien me hizo una pregunta y me dijo, hermano, que usted dice que ha dado y es sembrador y lo creo, etcétera,
Dice, ¿por qué no vive en casas así? Bueno, ha sido en cierta parte el Señor me ha guiado a esperarme en un tiempo y hemos seguido sembrando y sembrando en el reino de Dios. Ahora imagínate cuando venga una cosecha, pero cuando venga una cosecha grande y que veas ahora dónde voy a vivir o etcétera, o qué manejo o qué voy a manejar en un futuro, entonces nadie me critique. En lugar de ver las cosechas, vean nuestras siembras, así como estos hermanos que les digo. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué tremendo está esto. Esto es parte de buscar a Dios. Buscar en oración, buscar, etcétera. Amén. Y Dios ha sido maravilloso, grandioso. Ha sido tremendo. Pero es parte cuando buscamos a Dios. Es parte de buscar, no lo limite nada más que estoy hablando de dinero o algo así. Estoy hablando que cuando uno busca a Dios, tiene una relación con el Señor, uno puede oír su voz en esa área, en otras áreas. ¿Sabe usted que parte de buscar a Dios lo va a llevar a ser una persona agradecido? Yo estoy agradecido. Y esta fue una emisión y transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.